Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver la teoría de los potenciales. Nosotros partimos de la siguiente expresión. Teníamos la tercera fórmula de Green, que se puede expresar de esta manera. U de x es igual a menos 1 sobre 4 veces pi, la integral con respecto a una región. Estas regiones en un espacio tridimensional son volúmenes. 1 sobre r nabla al cuadrado u, que es una función de y, esto de y, más 1 sobre 4 veces pi, la integral por el contorno de esa región, que viene a ser una superficie, 1 sobre r, y aquí tenemos la derivada de u como función de y con respecto a la normal asociada a y, estos de ds, menos 1 sobre 4 veces pi, integral, y aquí lo que tenemos es u de y, derivada con respecto a la normal de y, 1 sobre r de ds. Esta es nuestra expresión 1 el día de hoy. Entonces, ¿en qué consiste esto, jóvenes? Que nosotros tenemos un objeto, ¿está bien? Este objeto nosotros lo vemos en algún sistema de referencia, algún marco coordenado, y vamos a tener lo siguiente. Elegimos un punto acá, le vamos a llamar punto M. Este M es un punto que tiene como coordenada y, que significa que esto que está aquí es y. Y lo que vamos a hallar es lo siguiente. En este punto, llamado P, que tiene coordenadas X, es decir, tenemos X, queremos hallar cuál es el valor del potencial en ese punto. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que esto es X. Entonces, lógicamente, esta distancia que está acá es nuestro R. Ese es nuestro R. Muy bien. Aquí el R entonces que tenemos acá es igual a X menos Y. Vamos a ponerlo mejor así. R, el que tenemos aquí, es igual a este módulo, que es igual a esto, y es igual a la raíz cuadrada de X1 menos X menos Y1 al cuadrado más X2 menos Y2 al cuadrado más X3 menos Y3 al cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Muy bien. Entonces, esta expresión, esta fórmula, nosotros vamos a considerar, ¿está bien? Vamos a considerar que la ecuación 1 es solución del siguiente problema de contorno para la ecuación de Poisson. Nabla al cuadrado de u es igual a menos 4 veces pi rho de x, donde este x pertenece a la región, ¿está bien? A la región omega. Tenemos u evaluado en la frontera es igual a un nu de x evaluado para todos los valores que pertenecen a la frontera. La derivada de u con respecto a la normal en la frontera es igual a una función mu de x, también evaluado en la frontera. Jóvenes, esto quiere decir de que son los valores que tomamos en la frontera. Si es que esto es omega, esto es omega, entonces la frontera es de omega. Entonces nos referimos a cualquier punto
de la frontera. Aquí vamos a ver lo siguiente. Imaginemos que tenemos aquí una región de la frontera. Y vamos a decir de que aquí tenemos nuestro punto M Y', ¿está bien? Que significa que vamos a tener aquí un radio vector a cual voy a llamar Y'. Tenemos en consecuencia este vector que va hasta acá, que es R'. Tenemos ese vector R'. Y aquí lo que quiero que ustedes tomen en cuenta o noten es lo siguiente, que en esta superficie tenemos nosotros una normal. ¿Está bien? Esta es la normal que depende de Y. Es decir, en cada punto Y correspondiente a la frontera voy a tener una normal distinta. Ese es este valor que está acá. Entonces nosotros tenemos este problema de contorno. Ahora, aquí surge el tema de que estas funciones nu y mu en principio no son arbitrarias. Tienen que satisfacer ciertas condiciones que son las que se denominan condiciones de solubilidad. Es decir, que nosotros vamos a considerar que si se cumplen esas condiciones, entonces el problema es solucionable y esta sería su solución. Entonces, ¿alguna pregunta tienen acá, jóvenes? No hay preguntas. Muy bien. Veamos lo siguiente entonces. Vamos a ver las siguientes integrales. Voy a reemplazar este nabla al cuadrado de u acá. Entonces, el nabla al cuadrado de u es igual a esto. Menos y menos se va. 4pi y 4pi se va. ¿Está claro? Después, ¿qué más tenemos? Un poquito. Aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Significa que el rho de x simplemente queda acá. Y tendríamos la siguiente integral. La integral a lo largo de la región omega de rho de y sobre ese r que es igual a x menos y de dy. ¿Está claro? Esto es lo que nosotros tenemos. Podemos escribirlo un poquito más abreviado, simplemente manteniendo la notación de R, pero teniendo en cuenta que R no es independiente de Y. Este D de Y, jóvenes, nos está refiriendo a un volumen, ¿está claro? A esto le llamamos U de X. Y lo vamos a denominar potencial de volumen, creado por la carga con densidad volumétrica rho de x. ¿Está claro? Esto, jóvenes, por la forma que tiene el potencial eléctrico. Acuérdense que el potencial eléctrico, además le phi, es igual a K, la carga, sobre el radio. Voy a considerar de que la carga es igual a 1, o la constante es igual a 1, y la carga no es otra cosa que la integral por rho de dB sobre el radio. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Pero esto es si es que el R no depende del radio. Si el R, o sea, si el R no depende del volumen, pero si este R sí depende del volumen, como en este caso,
la integral toma esta forma, que es exactamente esta que tenemos aquí. De ahí viene la denominación de integral o potencial de volumen. Potencial de volumen. Muy bien. A ver, vamos a ver lo siguiente. Tenemos B. La siguiente integral. Ahora vamos a trabajar con esta integral. ¿Está bien? Y aquí tenemos lo siguiente. La derivada de U con respecto a N. Derivada de U con respecto a N. ¿Dónde está? Aquí está. Lo llamo mu de X. Tengan en cuenta que esto es en la frontera, pero como estoy integrando por superficie, entonces los valores donde yo voy a tomar este U van a ser solamente en la frontera, así que es correcto. Y nosotros vamos a tener la siguiente integral, la integral con respecto a la frontera, en general es a la frontera cerrada, y tenemos mu de y sobre x menos y de y. Esta, jóvenes, igual que en el otro caso, de omega, mu de y sobre r de y, esto va a ser b de x. Y esto es el potencial de capa simple, potencial de capa simple con densidad superficial mu de x. Jóvenes, ¿está entendido? Profesor, tengo una consulta. Sí, dígame. Esto de, o sea, hemos puesto que vamos a considerar que uno es la solución de lo que nos dio ahí arriba. Así es. Entonces eso tan solamente es para este problema. No quiere decir que sea un caso general, ¿o sí? A ver. Es solo para este problema. Pero no estamos imponiendo todavía ninguna condición ni para ρ, ni para nu, ni para mu. Más adelante vamos a ponerle algunas condiciones. Pero si cumplen esas condiciones, nosotros podemos considerar, por ejemplo, que son 0, 0, 0 y tenemos la ecuación de Laplace con condiciones homogéneas y podemos hallar la solución. Podemos tener una densidad de cargas y tenemos que en la frontera el potencial es 0, significa que está puesto a tierra y que el campo toma algún valor y podemos tomar la solución. Es decir, dependiendo qué rango o qué tipo de funciones son estas ρ, nu y mu, podemos nosotros generalizar esta solución para otro tipo de problemas. De eso se trata esta teoría de los potenciales. ¿Está claro? Sin embargo, profesor. Es solo para ecuaciones del tipo elíptico. Y cualquier problema que se llegue a estos tipos de ecuaciones, vamos a poder, de una u otra forma, si se cumplen ciertas condiciones, resolverlo también por la teoría de los potenciales o teoría del potencial también se denomina. Muy bien. Ya entendí, profesor. Gracias. Aquí mismo voy a hacer un poco de espacio para ver el último término que nos falta por allá, que va a ser el siguiente, C. Esta integral con respecto a toda la frontera, el U de y toma este valor nu,
Entonces tenemos nu de x por la derivada con respecto a la normal de 1 sobre, aquí si somos específicos, tenemos 1 sobre x menos y, disculpen jóvenes, aquí, en este que está acá, no es y, es con respecto a la frontera, pero asociada a y. Aquí también s de y. Esto va a ser igual a la integral respecto a la región nu de x derivada con respecto a la normal en los puntos de la frontera de sy, y esto se le llama w de x. Esto es lo que conocemos como el potencial de capa doble. Potencial de capa doble con densidad nu de x. Bien, jóvenes, estos son nuestros 3 potenciales. Vamos a decir que este es 2, este es 3 y este es 4. Estos son nuestros 3 potenciales. Aquí hay que tener en cuenta algo que es importante. Estas 3 potenciales tienen singularidades en el punto x igual a y. Es decir, si tenemos que el punto P está fuera de la región, estas 3 integrales son integrales propias, así que podemos solucionarlas sin ningún problema. Si es que este P está dentro de la región, va a haber momentos en los cuales x y y sean iguales. X y y sean iguales. Y en ese caso nosotros tenemos que ver la convergencia de estas expresiones. ¿Está claro? La convergencia de esas expresiones. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte no, profesor. Muy bien. Voy a tratar de ser conciso, jóvenes. Entonces hay un teorema que nos dice lo siguiente. La integral del tipo integral con respecto a omega, voy a poner u de x porque se asocia más a esto, f de x, y, d de y, esta es nuestra expresión 5, converge, ¿está bien? Converge uniformemente si, y aquí vamos a escribir lo siguiente, el valor absoluto de f de x, y es menor que un c sobre el módulo de x menos y al cubo. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, donde c es una constante. No, disculpen, no es alfa, jóvenes, disculpen, alfa. ¿Está bien? Y esta alfa es menor que 3. Entonces, si se cumple esto, jóvenes, esta integral de este tipo converge. ¿Está bien? No voy a hacer la demostración, pero esto es lo que nosotros tenemos. Y en base a esto, nosotros vamos a poder asegurar la convergencia de estas integrales. ¿Está claro?
la convergencia de esas integrales. Veamos un poco de interpretación física. Aunque... un momento. Sí, vamos a verlo un poco completo. Potencial puntual. Si nosotros tenemos el siguiente problema, de que tenemos un punto en coordenadas m de y, aquí en este punto tenemos un cuerpo puntual, ¿está bien? Una masa puntual, por ejemplo, o tenemos una carga puntual. Es decir, tenemos una magnitud física que tiene una característica en este punto. Vamos a decirle que tenemos una masa m en ese punto. ¿Está bien? Y nosotros queremos hallar el potencial generado por esta en un punto P de X, donde tenemos una masa m'. Estos X y Y jóvenes no son otros que estos mismos vectores que están acá. Pero ya no tenemos toda una región, un objeto, no, tenemos solamente un punto. Entonces, si queremos nosotros hallar su potencial, digamos potencial gravitacional, o puede ser potencial eléctrico, dependiendo de las magnitudes, en este caso, potencial. Bueno, antes que potencial vamos a decir lo siguiente aquí, mejor. La fuerza con la que el punto M actúa sobre el M' es igual a menos gamma M' dividido sobre R al cubo por R. Aquí, jóvenes, hay que tener en cuenta que R es esto. ¿Está bien? R es eso. Esto nosotros podemos escribirlo de la siguiente forma. Hacemos, o en todo caso más que hacemos, tomamos nuestra M' igual a 1, es decir, una masa puntual, y elegimos el sistema de unidades tal que nuestra constante de gravitación universal es también igual a 1. Entonces nosotros tenemos que la fuerza es igual a menos m sobre r al cubo r. Eso es lo que nosotros tenemos. Aquí, por la forma en que lo he escrito, jóvenes, me he equivocado en la representación. ¿En qué me he equivocado? Me he equivocado que la dirección es hacia la masa m. ¿Está bien? ¿Por qué? Por este signo negativo. Por este signo negativo. Bien, nosotros podemos descomponerlo. Lo descomponemos y vamos a tener un F1 que va a ser igual a F por el coseno de un ángulo alfa, que es un coseno director. F2 va a ser igual a F coseno de un ángulo beta. Y F3 es igual a F coseno de un ángulo gamma. Nosotros sabemos de que aquí F, su módulo, es m sobre r al cuadrado. Y el coseno de alfa va a ser igual a x1 menos y1, bueno, esto realmente es así, sobre r al cuadrado. Sobre r al cuadrado. Entonces, nosotros, si reemplazamos, vamos a ver de que lo que aquí se obtiene, ya no va a ser r al cubo, esto es igual a x1 menos y1, y este es al cubo. Aquí vamos a tener m sobre r al cubo
x2 menos y2, y aquí vamos a tener m sobre r al cubo x3 menos y3. Entonces, esto es algo que ustedes conocen, aquí no estoy haciendo nada nuevo, pero de aquí nosotros vemos lo siguiente, que estos tres se pueden considerar lo siguiente. En todo caso, mejor lo voy a poner así. Podemos considerar de que esto es igual a menos m sobre r al cuadrado. Un momentito. Sí, menos m derivada con respecto a x1 de 1 sobre r. Esto va a ser igual a menos m, la derivada con respecto a x2, 1 sobre r, y esto es igual a menos m derivada con respecto a x3 de 1 sobre r. Entonces nosotros vemos de que estas fuerzas se pueden escribir en términos de un mismo elemento, y es lo que nosotros en este caso denominamos potencial. ¿Está bien? Donde este u, que es una función de r, es simplemente igual a m sobre r, igual a m sobre x menos y. Y en términos de esto, nosotros tenemos algo que ustedes ya conocen, que esta fuerza es igual a, voy a ponerlo así, u derivada de u con respecto a x1 más j derivada de u con respecto a x2 más k derivada de u con respecto a x3, y esto no es otra cosa que nabla con respecto a las coordenadas de x de u, es igual a m nabla de x de 1 sobre r. Entonces nosotros tenemos que la fuerza se define en términos de esta función a la cual nosotros llamamos potencial. F es igual a menos gradiente x de esta función u de r. Entonces este es el potencial del campo de fuerzas. ¿Está bien? Es el potencial del campo de fuerzas. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Muy bien. Su interpretación física, ustedes ya lo saben, es el trabajo necesario para poder traer una carga desde el infinito hasta la posición R. ¿Está bien? Hasta la posición R. Bien. De aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, un momentito. Ya. Entonces, como vemos, se parece bastante a la solución fundamental de la ecuación de Laplace. Entonces, aquí nosotros colocamos u de r va a ser igual a u de x y y, que va a ser igual a m sobre x menos y esto es igual a 4pi m, que multiplica a 1 sobre
4pi x menos y. Entonces, esto, jóvenes, ya es la solución fundamental de la ecuación de Laplace. Y esto corresponde al siguiente problema. Nabla al cuadrado con respecto a x de este u de x, y. Esto es igual al nabla al cuadrado con respecto a x de esto que está acá, m sobre x menos y. Esto es módulo. Y esto va a ser igual a menos 4pi m delta de x menos y. Entonces es la solución fundamental de la ecuación de Poisson, donde la densidad de masa es igual a m por la función sigma. Es decir, tenemos la masa concentrada en un punto. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Ahora, si nabla al cuadrado con respecto a x de este u de... Oh, no, disculpen. Estoy escribiendo mal. Sí, primero tengo que poner que el x es igual a y, o sea, no es igual a y en ningún punto. Entonces nosotros tenemos que esta función u satisface la ecuación de Laplace. Satisface la ecuación de Laplace en todos los puntos donde x sea diferente de y. Bien, eso es lo que nosotros tenemos acá. Aquí no hay absolutamente nada nuevo, nada distinto a lo que ustedes ya conocen. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a esto? Ninguna. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Potencial de volumen. Potencial de volumen. Ya no tenemos el caso anterior de un punto. Vamos a tener un caso como el inicial. Entonces nosotros en este caso tenemos un cuerpo que se encuentra en alguna región omega y que existe una densidad ρ. Vamos a poner ρ de y, densidad de cargas. O densidad, simplemente densidad, bueno, de masa. Vamos a seguir trabajando con la gravitación. Entonces, vamos a definir el potencial creado en este punto P por todo este cuerpo. Entonces, tomo un elemento de volumen. Ese elemento de volumen va a ser un d de y. Este d de y no es otra cosa que dx1 por dx2 por dx3. Entonces, la fuerza que ejerce este elemento de volumen sobre este punto le voy a llamar dF. ¿Está bien? Lo voy a llamar dF. Y sus coordenadas van a ser las siguientes. dFi va a ser igual a menos ρ de yi con respecto a r al cubo xi menos yi.
por lo que hemos visto anteriormente. Estamos considerando que este es un punto, está claro. Entonces es su masa sobre R al cubo por esa diferencia. Esto podemos escribirlo de la siguiente forma. Rho de y multiplicado por la derivada con respecto a x, ¿está bien? Y de 1 sobre r. Tengan en cuenta, este es con respecto a y este es con respecto a x. Eso es la fuerza de este elemento. Ahora sumamos por todo el volumen. Y obtenemos Fi es igual a la integral por todo el volumen de Rho de I derivada con respecto a xi de 1 sobre x menos y todo esto por dy. Aquí y son componentes, está bien, las y son componentes. Ahora podemos expresarlo vectorialmente, y vectorialmente esto va a ser igual a la integral de volumen Rho de y nabla con respecto a la variable x de 1 sobre x menos y de dy. Aquí pasa lo mismo que hace un momento. Esta integral es propia si el x se encuentra fuera de omega, y es una integral impropia si el x pertenece a omega. ¿Por qué es impropia? Porque va a haber un momento en que se haga infinito, porque vamos a tener 1 sobre 0. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esto, y esto podemos nosotros considerarlo de la siguiente forma. Ahora, ya, hacemos lo siguiente, analizamos, voy a ponerlo así, el Rho de x derivada con respecto a xi de 1 sobre xi menos y. Esto va a ser igual a lo siguiente. Voy a tomar el valor absoluto, y esto va a ser el valor absoluto de Rho de y, disculpen, aquí es y, multiplicado por el valor absoluto de esto que está acá. ¿Está bien? Y eso que está acá, su valor absoluto va a ser xi menos y sobre valor absoluto de x menos y. Y esto multiplicado, al momento que saco esto me da solo el vector unitario, y aquí vamos a tener 1 sobre x menos y al cuadrado. Esto, jóvenes, como ustedes se pueden dar cuenta, es menor que un c sobre x menos y al cubo. Por lo tanto, esta integral es propia, ¿está bien?, en toda la región, aun si es que pertenece a la región, que significa que va a ser convergente. Si va a ser convergente, yo puedo intercambiar el símbolo de la derivación parcial con el símbolo de la integral. Y eso nos va a nosotros permitir escribir esta fuerza F de la siguiente forma. A ver, tenemos F, integral de Rho de y, nabla cuadrado de x
1 sobre x menos y de dy, y esto va a ser igual, esto sale a nabla al cuadrado de x integral de rho de y multiplicado por 1 sobre x menos y de y igual a nabla de x u de x, donde esta u es la función que hemos definido antes. En consecuencia, nosotros, este es el sentido físico que recibe esta fuerza y que, disculpen, que recibe esta función u como potencial de este campo de fuerzas. ¿Quedó claro, jóvenes? Bien. Potencial de capa simple. En este caso vamos a tener lo siguiente. Tenemos nuestro sistema coordenado de la misma forma que antes y vamos a tener una región. Esa es nuestra región omega. Pero en este caso vamos a ver lo siguiente. Vamos a considerar, un momento, jóvenes, vamos nosotros a considerar lo siguiente, que la masa o la carga o aquello que genere el campo va a estar concentrado en la frontera. Esto es la frontera, ¿está claro? Es decir, todas las cargas, todas las masas se han acumulado en una frontera. Y esta vamos a decir que es una frontera que tiene algún grosor. Este grosor, jóvenes, en principio es variable, pero lo importante más que todo es que es un término muy pequeño. Esto le vamos a poner delta de h. Entonces, de forma análoga, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a querer hallar el potencial o la fuerza creada en un punto P de X por las cargas que se encuentran en esta región. ¿Está bien? En esta región. Significa que para efectos prácticos, disculpen, jóvenes, aquí hay una línea más que no debe estar. Ya está. Entonces tenemos, aquí estábamos. Este va a ser nuestro vector y. Este sigue siendo nuestro vector x, no tiene por qué cambiar. Y ahora este es el vector r. Muy bien. Entonces, vamos a ir por el paso más simple. Nosotros sabemos que d de y, vector, es de y1 por d y2 por d y3. Pero también va a poder ser lo siguiente. Vamos a considerar esta región que tiene un dsy. Esta es el área, esta área que está aquí de contacto, ¿está claro? Es dsy, por lo tanto este volumen
va a ser, siguiendo estas pautas, a igual a delta de H de SY. Entonces cuando sumemos, vamos a sumar en ese sentido. Entonces, recordando nuestra integral de superficie, donde se ve más claro, acá, ¿está bien? Esta es nuestra integral de superficie, o nuestro potencial de volumen. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. B de X es igual a la integral por toda la región, o por toda la frontera de la región, de aquí tengo este elemento de volumen que es igual a ρ de Y multiplicado por delta de H de SY, y todo esto dividido sobre X menos Y. Ahora, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Consideramos que el ρ de Y es igual a delta de M sobre delta de H por el delta de SY. En consecuencia, nosotros vamos aquí a tener que ρ de Y va a ser igual, o en todo caso, ρ de Y por delta de H es igual a delta de M sobre delta de SY. Y esto no es otra cosa que el μ de Y que hemos visto hace un momento. Entonces, nosotros vamos a tener que el potencial de capa simple, que es la integral por toda la superficie de μ Y dividido esto sobre X menos Y, porque estamos usando la forma en sí para el volumen, y esto por DSY. Y esto, jóvenes, lo que nosotros tenemos. ¿Está claro? Es lo que nosotros tenemos. ¿Esto quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. A ver, jóvenes, son las 7:21. Tomemos unos 5 minutitos de descanso. A las 7:26 retomamos. ¿Está bien? Ya, profesor, está bien.
ver, jóvenes, continuemos. Al igual que el caso anterior, vemos de que una parte importante de la interpretación de estos potenciales es la posibilidad de derivarlos, porque nos dan las fuerzas. ¿Está claro? Entonces vamos a derivar este potencial. Aquí nosotros tenemos primero que si el X no pertenece a la frontera, vamos a tener lo siguiente: la derivada de b de x con respecto a un xy va a ser igual a la derivada con respecto a xy de esta integral a lo largo de la superficie de esta mu de y sobre x menos y de s de y. Y esto simplemente puede ingresar, porque si no pertenece a la superficie, entonces esta siempre es una integral propia, entonces podemos alternar la derivada con la integral y tendríamos la integral, y aquí vamos a tener lo siguiente: y menos xy multiplicado por mu de y. En principio, jóvenes, esto sale con signo negativo y por eso es que aquí está al revés. Y aquí tenemos x menos y al cubo de sy. Eso es lo que nosotros tenemos, jóvenes, en este caso, si es que el punto no pertenece a la región. ¿Qué es lo que pasa si nuestro punto X pertenece a la frontera? Pertenece a la frontera. En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver si me alcanza espacio. Es la derivada de bx con respecto a un xy. Esto va a ser igual a la integral con respecto a la superficie de la sumatoria y igual a 1 hasta 3 coseno de n, está bien, coseno de n por xy y menos xy sobre x menos y al cubo mu de y de sy. Y esto lo podemos escribir todavía como la sumatoria, disculpen, la integral de un coseno de psi sobre x menos y al cuadrado por mu de y de s sub y, donde este psi que aparece acá es el ángulo entre la normal y aquí nosotros vamos a tener el vector y menos x y el vector y menos x. Entonces nosotros lo que tenemos es esto. En este caso, a ver cómo expresarlo mejor. Este x ya no está aquí, sino está en la normal. Voy a dibujarlo por acá. Pues es que acá está el x. ¿Está bien? Ahí está el x. Entonces nosotros tenemos esto que está acá. Este va a ser nuestro x.
y vamos a tener nosotros, en este caso, este es el R, voy a ponerle un R', y vamos a tener de que el ángulo va a ser, a ver, yo prolongo esto un poquito, el ángulo va a ser este que está acá, sí. Ah, no, disculpen, no, estoy equivocando. Aquí en este punto yo tengo que trazar la normal a la superficie en este punto. Y este es el ángulo psi, ahora sí. Este es el ángulo psi, que forma con la normal. Esto va a tener sentido, o más sentido, cuando hagamos problemas más adelante. Veamos la siguiente integral. Es el potencial de capa doble y del dipolo. El potencial o el concepto de capa doble se obtiene de forma más natural cuando nosotros hacemos un análisis ya no de un campo gravitacional, sino de un campo magnético. En un campo magnético nosotros siempre tenemos dipolos magnéticos, no existen los monopolos magnéticos. ¿Está claro? Entonces, el momento magnético de un dipolo magnético se puede representar como una aguja magnética en una brújula. ¿Está bien? Una aguja magnética, pero que es infinitamente pequeña. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Tenemos igual nuestros ejes coordenados. Vamos a decir x1, x2, x3, y vamos a tener por acá nuestra aguja magnética. ¿Está bien? Tenemos nuestra aguja magnética. Este es el punto, a ver, vamos a ponerlo mejor así. Este es el punto M' con coordenadas y'. Este que está acá es el punto M2' con coordenadas y2'. Y esa es la aguja magnética. Nosotros, esto va a ser tal que aquí tenemos una masa magnética igual a menos M, y aquí tenemos una masa magnética igual a M. ¿Está bien? Vamos a hacer algo acá. Vamos a hacer esto un poquito más grande para, o sea, las flechitas me refiero. Esto sí lo hacemos más pequeñito. Uy, ¿qué pasó acá? Esto lo hacemos más pequeñito y esto también más pequeñito. Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos acá. Muy bien. Entonces, eso es un dipolo magnético. Vamos a decir de que la distancia entre estos dos es igual al módulo de L y es igual al módulo de este y2' menos y'. Entonces, queremos hallar el potencial de este dipolo en un punto P que está por acá. En un punto P que está por ahí. Entonces,
nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir de que esta distancia que está acá y esta distancia que está acá son, este va a ser un R' y este es un R2'. Entonces podemos en una primera aproximación decir que el potencial del dipolo, en todo caso, sí, en el punto P, o sea, generado en el punto P, es, y aquí escribimos, ese potencial va a ser igual a la masa magnética sobre la distancia, en este caso es R2' módulo, menos la masa magnética sobre la misma distancia, bueno, R'. Esto es igual a M 1 sobre R2' menos 1 sobre R'. Entonces, jóvenes, ustedes se dan cuenta de que tiene la misma forma de la solución fundamental del problema de Laplace, y es lógico porque de ahí viene. Entonces, me falta algo, simplemente para que esto tenga un poquito más de consistencia. Vamos a decir que esto y estos vectores los tenemos por acá. Este es el Y' y este es el Y2'. Muy bien. Ahora, este dipolo que hemos dibujado tiene dimensiones. En términos generales, cuando nosotros lo estudiamos, lo hacemos cuando es muy pequeño. Entonces, para poder estudiar eso, vamos a hacer una primera aproximación eligiendo un punto M que va a ser el punto medio del dipolo. Entonces, esta distancia que hay acá va a ser nuestro vector Y, y esto que está aquí va a ser lógicamente el R, que es igual a X menos Y. Entonces, nosotros vamos a tratar de expresar todo en términos de estos puntos, de este punto medio. ¿Está bien? En términos de ese punto medio. Profesor, ¿Sí, diga? la diferencia entre este con el anterior caso es que en este caso va a haber dos cargas, o sea, dos masas con carga, ¿no? Claro, estoy hablando en este momento de masas magnéticas para que sea más natural, porque no existe masa negativa. ¿Está bien? Ah, ya, ok. O sea, estamos considerando un dipolo magnético, un imán, que siempre tiene parte positiva y negativa. Ya, ok, está bien. Gracias, profesor. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a tener ahora es lo siguiente. Vamos a decir de que este ángulo que forma este vector L, está bien, jóvenes, este es un vector L que forma el vector L, con el vector R le llamamos phi. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Sí, podemos escribir lo siguiente. El módulo de R2' al cuadrado es igual a R al cuadrado más R por L coseno de phi más L al cuadrado sobre 4. M está en el punto medio. ¿Está claro, jóvenes? Ahí lo que nosotros tenemos es este triángulo donde este vale L medios y este vale R. Entonces, y este ángulo vale phi. Ley de cosenos. Ley de cosenos. De la misma forma tenemos que el R' al cuadrado es igual a R al cuadrado
menos R L coseno de phi más L cuadrado sobre 4. Entonces, aquí nosotros desechamos los términos de orden superior. Es decir, o sea, los que son más grandes, los que están en este orden. Todos los términos que tienen potencias mayores a estos van a ser muy pequeños, entonces los vamos a desechar. ¿Y eso por qué? Porque nosotros lo que tenemos es 1 sobre R, no tenemos R. Entonces vamos a tener nosotros de que 1 sobre R2' va a ser igual a 1 sobre R por 1 más 1 sobre 2R coseno de phi, y el 1 sobre R2' va a ser igual al 1 sobre R por 1 menos 1 sobre 2R coseno de phi. En consecuencia, nosotros de esto obtenemos lo siguiente, de que este W va a ser igual a M L sobre R al cuadrado coseno de phi. Entonces, si aquí nosotros, voy a llevarlo esto al otro lado para tenerlo, y vamos a tener lo siguiente. Entonces, si acá hacemos que el L tienda a 0, está bien, el L tienda a 0, o en todo caso, vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Que este producto M por L va a tender, cuando el L tiende a 0, a un valor dado. ¿Está claro? A un valor dado. Entonces, porque aquí esto está muy pequeño, el dipolo magnético tiene una longitud infinitesimal, muy pequeño. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, que este omega es igual a nu sobre R al cuadrado coseno de phi. Ahora, tomando en cuenta que nosotros aquí tenemos que phi es el ángulo que forman L y R, podemos decir lo siguiente, que coseno de phi es igual al producto escalar de R por L dividido sobre R por L. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Que este potencial de este dipolo es igual a mu sobre R al cuadrado. Vamos a tener nosotros aquí R por L, y lo voy a poner así porque es el vector unitario en la dirección L, R, y esto va a ser igual a nu, que multiplica a nabla y de 1 sobre R, disculpen, este es más pequeño, multiplicado escalarmente
por el vector unitario en la dirección L. Y esto no es otra cosa que nu por la derivada en la dirección L de 1 sobre R. Entonces nosotros tenemos que el potencial lo podemos expresar de esta forma. ¿Eso está entendido, jóvenes? Sí, profesor. Este es el potencial entonces de un dipolo. Ahora hacemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos una superficie. Está bien, tenemos una superficie cargada. Pero cargada de tal manera que, por ejemplo, en esta parte superior tenemos cargas positivas y por la parte de abajo tenemos cargas negativas. Es decir, esta superficie nosotros podríamos decir de que es algo así. Es una superficie muy delgada, esta es la parte transversal muy delgada, pero igual tengo, digámoslo así, dos filas de átomos o dos filas de moléculas donde unos son positivos y otros son negativos. Eso es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que tenemos acá. ¿Está entendido? Entonces, en el caso de la capa simple, nosotros teníamos que solamente había una carga en la superficie. Ahora vamos a considerar de que hay dos posibles cargas. Entonces, lo que vamos a tener aquí, en este caso, igual trazamos nuestras coordenadas. Tenemos aquí nuestro x1, x2, x3. Vamos a tener un elemento de superficie. Vamos a decir que aquí tenemos nuestro elemento de superficie. Este punto es MY. Significa que este vector es el vector Y. Vamos a considerar un punto por acá. Un punto por acá. Este va a ser nuestro punto P de X. En consecuencia, nosotros venimos a algo así. Esto es el vector X. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Digamos que esto va por abajo hasta que sale por un lado. Y tenemos en consecuencia esto es R igual a X menos Y. ¿Qué más tenemos? Ya. Voy a hacer lo siguiente. Voy a extender mi superficie por acá, algo así, algo así. Bien, la superficie va a tener lo que se conoce como una normal principal. Va a tener una normal principal. Esto lo voy a dibujar aquí y en un momento vamos a saber el por qué la necesitamos. Muy bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Esta región que está acá, en cada uno de estos puntos, nosotros vamos a tener de que aquí tenemos una normal sub Y. ¿Está bien? Tenemos una capa de dipolos orientados en esta dirección. Vuelvo a hacer el gráfico que tenía hace un momento. Tenemos nosotros esto. Entonces tenemos aquí más. Aquí tenemos menos. Y
en la dirección de la normal es que nosotros tenemos la orientación del dipolo. ¿Está claro? El dipolo está orientado a lo largo de la normal. Significa que esta L, este vector unitario L, está a lo largo de la normal. ¿Está bien? Está a lo largo de la normal. A ver, yo creo que esto vamos a tener que dejarlo por acá en alguna parte. Aquí. Entonces, teniendo en cuenta eso, el potencial creado en P por toda esta superficie va a ser la suma de los potenciales de cada uno de estos puntos. Entonces, el potencial de uno de estos puntos es este. Y vamos a tener entonces que la suma, el potencial total en el punto P, va a ser igual a la suma por toda la superficie de la densidad, en este caso de dipolos, ¿está claro? Este nu nosotros podemos interpretarlo como una densidad dipolar, por la derivada con respecto a la normal en cada uno de los puntos. El L coincide con la dirección normal, por eso ponemos normal, de 1 sobre x menos y de sy. Y esto también se puede escribir por si acaso de la siguiente forma: de omega nu y, teniendo en cuenta, eligiendo una normal general, es decir, aquí tenemos nosotros la normal general y tenemos este ángulo que va a ser psi. ¿Está bien? Que forma el eje X con la normal general. Entonces nosotros tenemos que esto se puede escribir como coseno de ese ángulo psi sobre un momentito, no, disculpen, es coseno de este ángulo phi de acá, sí, coseno de phi x menos y de ds. Entonces, esto es el potencial de capa doble que nosotros habíamos visto ya anteriormente. ¿Está bien? Jóvenes, se puede llegar al potencial de capa doble también a partir del potencial de volumen, así como hicimos en el caso anterior, que llegamos al potencial de capa simple a partir del potencial de volumen. Sí, también podemos hacerlo. ¿Está claro? También podemos hacerlo. Entonces, tenemos de que estos potenciales, nu, rho, ¿está bien? O estas funciones que están concentradas, rho en el volumen, nu y mu en la superficie, ¿está bien? De la región, en la frontera de la región. Si es que estas funciones están concentradas en estas regiones de forma correspondiente, entonces los potenciales, las ecuaciones 2, 3 y 4 que hemos visto, satisfacen la ecuación de Laplace. Satisfacen la ecuación de Laplace. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, ¿sí? Caso similar, o sea, un caso análogo se podría hacer para un cuadripolo, digamos. El tema sí, pero ahí ya es un poco más complicado. ¿Está bien? ¿Y por qué es más complicado? No tenemos un análogo en la tercera fórmula de Green para él. ¿Está bien? Finalmente eso se va a terminar reduciendo. Ahora tengan en cuenta que estamos nosotros
trabajando para elementos continuos, no para elementos discretos. El hecho que sean continuos es algo adicional que se obtiene, nada más. ¿Está bien? Ya, ok, profesor, gracias. Lo veo complicado, sinceramente. Lo veo complicado. Sí, yo tenía la idea de como, o sea, como hemos dibujado una recta y el punto medio, con el cuadripolo podría ser como el punto medio de un cuadrado. Y no sé, se me ocurrió algo así. Como hacerlo con diagonales y punto medio. Claro, pero el tema es de que tú tendrías aquí algo así. Entonces tendrías uno así y otro a lo largo de la recta. Entonces, ¿cómo actúa esto? Es algo complicado. ¿O cuál es la geometría de esta estructura? Entonces tienes dos dipolos, donde un dipolo es paralelo a la superficie. Entonces es complicado. En todo caso no lo he pensado, es posible, no lo he visto. Bien, jóvenes, estas son las definiciones generales y cómo su interpretación física. Lo vamos a dejar aquí por el día de hoy y la próxima clase estaríamos haciendo las propiedades y cómo se utilizan estos en la solución o en la resolución de problemas de la física matemática, ¿correcto? Ya, profesor. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.